Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es nuestro mejor manual de vida y nuestro mejor manual de crianza. Estamos en una serie muy interesante, una serie vital para la vida de una persona, para la vida de un seguidor de Jesucristo. Esta serie tiene por título Confianza verdadera y estamos haciendo un estudio en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta a los romanos es muy importante porque nos enseña que la verdadera confianza es tener la relación correcta con Dios. Recordemos que hay muchos tipos de fe, hay muchos tipos de creencia. Sin embargo, la Biblia nos muestra cuál es la fe verdadera. Y la fe verdadera, la confianza verdadera, pues está muy bien explicada en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, donde nos dice que la confianza verdadera y la fe verdadera es establecer la relación correcta con Dios en los términos de Dios. Y eso es lo que hemos venido estudiando desde el principio. La fe verdadera es tener la relación correcta con Dios en los términos de Dios. Y entonces vamos a ir a nuestro texto base que está en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo nos da un texto base que lo va a exponer a lo largo de toda la carta. Y él dice, yo no me avergüenzo, no me atemorizo, no tengo timidez de predicar esta buena noticia. Y ahora ya entendemos por qué es una buena noticia, porque ya entendimos que todos estamos condenados y por eso necesitábamos esta palabra de ánimo y de consuelo, que es la buena noticia donde nos dice que somos salvos por la gracia. Y el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza de predicar esta buena noticia porque es poder de Dios en acción para salvar. Y ya lo mirábamos también, lo leíamos en la doctrina de la elección, y es que definitivamente Dios es el que toma la iniciativa para salvar a las personas. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ya el apóstol Pablo nos ha explicado que el primero se le dio el mensaje a los judíos y después se dio un mensaje universal para que todo el mundo entendiera que Dios es misericordioso con todos y Él no hace acepción de personas, Él no tiene favoritos. Y después tenemos el versículo 17 y dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. La buena noticia, o sea, el mensaje acerca de Jesucristo, nos da a conocer, nos muestra cómo Dios nos declara no culpables ante Él. Es un término jurídico. Cómo Dios nos declara no culpables ante Él. Lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y entonces la carta a los Romanos nos explica justamente estos versos, versículos 16 y 17, y nos explica cómo tener la relación correcta con Dios. Querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, ¿deseamos entender qué significa ser seguidor de Jesucristo? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser cristiano o crees que sabes qué significa ser cristiano? Pues la carta a los Romanos nos va explicando y nos ha mostrado qué significa ser cristiano. Ser cristiano significa, en la doctrina de la elección, ser cristiano significa ser elegido por Dios en un plan soberano donde Él nos mostró su misericordia. ¿Cuántas personas en el mundo nunca han oído de Jesucristo? Sin embargo, Dios en su misericordia, no porque nosotros seamos mejores que los demás, no porque nosotros tengamos talentos superiores a los demás, Dios nos ha elegido para sí. Y entonces Dios en su misericordia nos llama, nos despierta
y nos dice, ven, porque Él es misericordioso y Él es santo y Él es puro y Él es amoroso. Y entonces Él en su misericordia nos llama, doctrina de la elección. Porque ya sabemos, de acuerdo a Romanos del 9 al 11, como ya lo leímos, ya sabemos que Él llama a las personas de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su misericordia. Porque como ya lo leímos, si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos exterminados. Entonces ser cristiano es reconocer que somos elegidos. Ser cristianos es reconocer que fuimos justificados gratuitamente. Dios nos colocó en la relación correcta con Él. Él nos colocó de manera soberana en esa relación correcta con Él. Ser cristiano es saber que ya no somos condenados, porque como fuimos justificados gratuitamente, entonces ya no hay ninguna condenación para nosotros. Y ser cristiano es saber que ahora somos santificados. El pecado no nos puede gobernar. Ahora el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Eso es ser cristiano. Entonces fuimos elegidos, somos justificados, ya no somos condenados y somos santificados. 4 cosas. Y el apóstol Pablo las explicó de la siguiente manera. Primero nos explicó la condenación, después nos explicó la justificación, después nos explicó la santificación y después la elección soberana. Muy bien, ¿eso nos ha quedado claro, Dani? Sí. Perfecto, campeón. Vamos entonces, por favor, a leer Romanos capítulo... antes de ir al 12, quiero reforzar un poquito lo que aprendíamos en el capítulo 8. Dani, ¿puedes por favor acercarte al micrófono y leer Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor? Ok. Acércate aquí al micrófono, por favor, y lees capítulo 8, versículos 1 y 2, campeón. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida el Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Otra vez, campeón, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo, del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Este es un pequeño resumen entonces de lo que yo ya venía explicando. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sí ven? Ya no estamos condenados, ya le pertenecemos a Cristo Jesús y ya estamos justificados. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder que lleva a la muerte. Eso es santificación. O sea, ya el pecado no nos puede gobernar. Querido amigo, si estos términos que yo estoy explicando, si esto que estoy explicando no lo comprendes muy bien, devuélvete por favor por lo menos unas 12 o 13 lecciones o 10 lecciones hasta donde empezamos el capítulo 1 de Romanos para que entiendas bien la carta a los romanos. La invitación entonces, querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, es que leamos muy bien la carta a los romanos y que la entendamos bien para que entendamos qué significa ser cristiano. Y entonces, querido amigo, te animo para que repases todas las lecciones de la carta del apóstol Pablo a los romanos que hemos estudiado aquí en el mejor manual de crianza con el título Confianza verdadera, para entender la relación correcta con Dios. Quiere decir, ya no estamos condenados, somos justificados, somos santificados, somos elegidos. Ahora sí vamos al capítulo 12, campeón, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces vamos a meditar en ellos. Acércate, por favor, y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí el texto que hoy vamos nuevamente a abordar porque este texto es demasiado profundo y nos debe quedar muy claro.
El apóstol Pablo entonces ya nos ha explicado 4 grandes temas, ya nos ha explicado la condenación, la justificación, la santificación y la elección. Y entonces el apóstol Pablo allá en el capítulo 11, versículos 33 en adelante, dijo lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículos 33 en adelante. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea, el apóstol Pablo ya ha dado una alabanza a Dios. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. El apóstol Pablo entonces, cuando conoce la elección, la justificación, la santificación, la elección, la condenación, cuando entiende todos estos términos y los explica bien, entonces él dice, bueno, lo único que nos queda es alabar a Dios. Alabarlo porque no podemos entender sus planes y sus designios. Su mente, su sabiduría, su inteligencia es superior a la de nosotros. ¿Cómo podrá un simple ser humano, un simple mortal, entender la mente de Dios? Es imposible. Y entonces él llega a la conclusión y dice, pues todo procede de Él y existe por Él y para Él. Y entonces él termina solamente dándole gracias e invitando a sus lectores a alabar a Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, ok, por eso tenemos que alabar a Dios, no nos queda otro camino, alabarlo. Dani, ¿por qué crees que no nos queda otro camino sino alabar a Dios? Porque hay muchas pruebas que demuestran que Él es Dios. Porque hay muchas pruebas que demuestran que Él es Dios, porque además se demuestra que Él es bueno, porque además se demuestra que Él es misericordioso, porque además se demuestra que Él nos ama. El solo hecho de que nos haya justificado gratuitamente depositando nuestra fe en Jesucristo significa que el amor de Dios es demasiado grande. A pesar de que estábamos condenados y que Él ahora nos santifica con el poder del Espíritu Santo, significa que Dios es demasiado misericordioso. Vuelvo a leer versículos 33 hasta el 36 del capítulo 11. Romanos 11:33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. El apóstol Pablo entonces está reconociendo la total y absoluta dependencia que tiene de Dios, la absoluta soberanía de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la inteligencia de Dios, su omnipresencia y omnisciencia. El versículo 36, qué gran conclusión llega el apóstol Pablo, dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. O sea, todo existe por Él y para Él. Dani, ¿por qué estás tú en este planeta? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. ¿Y para qué estás tú en este planeta? Para cumplir la voluntad de Él. Para Él, para cumplir la voluntad de Él. Si ven, aquí está entonces la síntesis que hace de alabanza el apóstol Pablo. Todo existe por Él y para Él. Amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, ¿por qué estamos en este planeta? Por el poder de Dios, porque Él nos venció. ¿Y para qué estamos en este planeta? Para su gloria, para cumplir su misión y sus propósitos. Todo existe por medio de Él y para Él. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Todo existe por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, la alabanza, la gloria es para Dios. Y ahí es cuando entra nuestro texto de hoy nuevamente. Ya hemos estudiado por encima Romanos capítulo 12. Ya en nuestra clase anterior
Ya hicimos una lectura general de Romanos capítulo 12 hasta el 16. De eso se trató nuestra última clase, la lectura general del 12 al 16. Esta sección de Romanos capítulo 12, Dani, tiene un título. ¿Lo recuerdas de casualidad, campeón? No. Confianza práctica. Confianza práctica. Muy bien, Margie. Confianza práctica. Esa es la sección de Romanos capítulo 12 en adelante. Hasta el 16, hasta que se termina el libro. Es confianza práctica. Y la confianza práctica entonces empieza con un llamado del apóstol Pablo a adorar a Dios. Amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia sabemos qué es adorar a Dios. Algunas personas creen que adorar a Dios significa solo cantarle a Dios, y eso hace parte de la adoración. La adoración hace parte de, cantar hace parte de la adoración. Claro, cuando yo le canto a Dios, nada más ni nada menos que la Biblia tiene 150 canciones. Miren, está aquí un libro completo de canciones, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 canciones. Ahora, si Dios pone el libro más largo de la Biblia, que es los Salmos, y el libro más largo de la Biblia son canciones, es porque las canciones son importantes para adorar a Dios. Nomás miren la canción Salmo número 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos! El versículo 6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos. Esto es una canción para Dios. El Salmo 1 es una canción. Y miren cómo termina el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 150. 150 canciones para adorar a Dios. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo. Y miren el versículo 6, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. O sea que la adoración incluye canciones, claro, la Biblia tiene 150, el libro más grande de la Biblia son los Salmos. Pero en esta clase queremos mostrar cómo el apóstol Pablo nos muestra cómo debe ser la principal adoración a Dios. Entonces, Dani, el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo se debe hacer la principal adoración a Dios. El capítulo 12 entonces arranca con la expresión por lo tanto, amados hermanos. ¿Por lo tanto qué? Lo que él viene diciendo, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha elegido, y como Dios es el que merece toda la alabanza, entonces dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ahí va el punto al que quería llegar. ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? La verdadera forma de adorar a Dios es entregando nuestro cuerpo a Él como un sacrificio por todo lo que Él ha hecho. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Dios entonces nos dice, ¿cómo adorarlo? Lo debemos adorar entregando nuestro cuerpo a Él en un sacrificio vivo y santo. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy, una clase que nos deja una gran reflexión. ¿Cuál? La verdadera forma de adorar a Dios es entregar nuestro cuerpo a Él. ¿Eso qué quiere decir? Vivir de manera santa y honrada como a Él le agrada, porque así quiere Él que le adoremos. Dani, ¿cuál es la gran conclusión de nuestra clase de hoy? Debemos cuidar nuestro cuerpo porque con eso alabamos a Dios. Es un sacrificio vivo. Correcto. Cuidar nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, viviendo en santidad, es la forma de adorarlo. En nuestra próxima clase continuaremos analizando este capítulo 12, porque recuerden, capítulo 12 de Romanos en adelante es confianza práctica. Y lo primero que nos enseña el apóstol Pablo en la confianza práctica es la verdadera forma de adorar a Dios, es entregarle nuestro cuerpo para que sea santo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!